Bien, pues hoy estamos hablando del tema de la riqueza verdadera. Impacta saber que para algunas personas que se les decretó ser pobres, quien vivían en pobreza como está escrito, para que vivan en pobreza como está escrito, el Eterno hace al rico y empobrece, humilla y también enaltece. Primera de Samuel 2:7. El rico y el pobre se encuentran. El Señor hizo ambos. Proverbios 22:2. Lo que nos hace pensar y saber y entender también que el origen del rico y el origen del pobre y del rico vienen por decreto del cielo. La vida de dificultades y humillaciones es el reto que deberá enfrentar el pobre y será el medio que Hashem utilice para el arrepentimiento o será una expiación por sus pecados. Dos cosas que son importantes y que debemos mirar en la situación de la pobreza, especialmente que el Eterno ocupa la pobreza para que la persona se vuelva de sus malos caminos, es decir, experimente la shubá, el arrepentimiento, o será una expiación por sus pecados. También esto sucede en el ámbito de la vida de la persona para que pueda eh, cambiar, transformar su manera de vivir y así poderse elevar de una manera extraordinaria. Sin embargo, para Hashem no hay carencia ni falta de ningún bien. Hay más que suficiente en su bóveda. Abre su mano y satisface el deseo de lo viviente. Tejilín 145:16. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Eterno es el que sustenta la vida de todos, absolutamente todos, y Él rige sobre la riqueza y sobre la pobreza. Es decir, como acabamos de mirar, una de las cosas importantes en la vida del ser humano es que sea que le conozca o sea que no le conozca, el Eterno es el que gobierna y el que administra total y absolutamente toda la vida de todo ser humano. La riqueza es un reto en el cual muchos fracasan. Si un multimillonario acumula y guarda en su bóveda o desperdicia en lujos frívolos, ha fracasado al abusar de la brajá, de la bendición de Hashem, ya que el dinero no está para eso. Hashem decretó que la persona pobre reciba indirectamente su porción mediante la buena voluntad de otros. Vuelvo a repetir. Hashem decretó que la persona pobre reciba indirectamente su porción mediante la buena voluntad de otros, por lo que esa riqueza que ha sido otorgada para los pobres por decreto está bajo el cuidado de la persona rica, esperando que sea entregada a los necesitados de su tiempo y lugar. De las enseñanzas del Ribi, Yeshua está documentado, Marcos 14:7, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. De donde encontramos dos verdades que nos enseña el maestro. Primero, que la permanencia y existencia de los pobres en este mundo continuará mientras haya existencia del mismo, es decir, del mundo, y seréis y seres humanos. Número dos, que así como es cierto que habría pobres en el mundo, también era cierto que Yeshua no le estaría, y por esta razón es que dice, eh, los pobres los tendréis siempre, pero a mí no. Enfatizando así que parece ser que los pobres serían un reactivo en la existencia de la humanidad porque cumplirían una función de perfeccionamiento que sin ellos
y que aún sin los ricos no se cumpliría. Es decir, que tanto unos como los otros son parte de la existencia humana y que cumplen un propósito divino. Es decir, Dios puso a los pobres, pero también a los ricos, con un propósito importante. Dios les ha dado una misión muy especial, tanto a unos como a los otros. Y aquí tenemos una historia jasídica que nos muestra precisamente esta condición, esta perspectiva importante acerca de la pobreza y de la riqueza. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de Europa Oriental, vivía un rabino conocido por su sabiduría y su profunda compasión hacia todos, tanto ricos como pobres. Un día, un hombre rico y poderoso llegó al pueblo para visitar al rabino. Este hombre, aunque tenía gran fortuna, se sentía vacío y desconcertado de su fe y de su comunidad. Había oído hablar del rabino y esperaba que pudiera ayudarlo a encontrar paz y significado en su vida. El hombre rico encontró la humilde casa del rabino y con un tono de arrogancia le dijo: Rabino, he viajado desde lejos para verte, he oído que eres un hombre sabio. Dime, ¿por qué Dios permite que haya tanta desigualdad en el mundo? ¿Por qué algunos nacen ricos y otros pobres? ¿No sería mejor que todos tuvieran lo mismo? El rabino lo miró con calma y le dijo: Ven conmigo. El rabino llevó al hombre rico a una ventana que daba a la calle principal del pueblo. Afuera, la gente pasaba, niños jugando, vendedores en el mercado, ancianos sentados en bancos. El rabino le preguntó: ¿Qué ves? El hombre rico respondió: Veo gente, algunos parecen felices, otros no. Algunos están bien vestidos, otros con ropas humildes. El rabino asintió y luego lo llevó a un espejo que colgaba en la pared de su estudio. Él le preguntó de nuevo: ¿Y ahora qué ves? El hombre rico miró fijamente al espejo y respondió: Ahora me veo a mí mismo. El rabino sonrió y dijo: Ambas veces miraste a través del vidrio, pero la diferencia está en lo que cubre el vidrio. En la ventana el vidrio está limpio y puedes ver a los demás claramente, pero en el espejo el vidrio está cubierto de plata y solo ves tu propio reflejo. El hombre rico se quedó en silencio reflexionando sobre las palabras del rabino. El rabino continuó: La riqueza y la pobreza son prueba de este mundo. Para los ricos, la puerta es no dejar que la plata de su riqueza les impida ver a los demás. Para los pobres, la prueba es mantener la fe y la esperanza, incluso en tiempos difíciles. Dios no quiere que todos seamos iguales en riqueza material, pero sí quiere que seamos iguales en compasión, generosidad y amor al prójimo. El hombre rico bajó la cabeza y sintió que su corazón se ablandaba. Entendió que su riqueza no era un fin en sí misma, sino una herramienta para ayudar a los demás a acercarse a Dios. Desde ese día, el hombre rico comenzó a usar su fortuna para apoyar a los necesitados en el pueblo. Construyó escuelas, ayudó a los enfermos y aseguró que nadie pasará hambre. Y con el tiempo encontró la paz y el significado que tanto había buscado. ¿Cuál es la enseñanza? Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo usamos lo que tenemos para mejorar el mundo. Los ricos y los pobres tienen roles diferentes en la sociedad, pero ambos están llamados a mirar más allá de sí mismos, y a ver las necesidades de los demás. La justicia social y la caridad son pilares fundamentales de la fe judía y cada uno de nosotros
independientemente de nuestra situación económica, tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar de la comunidad. En este sentido, la reflexión nos lleva precisamente a poder entender y comprender que la riqueza tiene un propósito, pero también que los pobres tienen un propósito en el mundo y que por eso el Rivi nos enseñó que nunca faltarían los pobres. ¿Por qué? Porque de alguna manera los pobres son reactivos para el rico y el rico es reactivo para el pobre. Consecuentemente, esto es importante, dado que lo que hay en el fondo de todo esto es no solamente los mandamientos del Eterno de mirar por los pobres, como vamos a ver en un momento, pero muy especialmente que debe producir un cambio sustancial en nuestra vida a fin de no solamente pensar en nosotros, pero también pensar en los demás. Hay niveles y hay niveles de pobreza, pero también hay niveles de riqueza. Y en esa mentalidad, en ese entender, en ese comprender de los niveles, nosotros debemos también comprender que el Eterno, quien es bendito, tiene un propósito para la vida de todos. No importa lo que tengas, el propósito al final del día, al mirar a otros que tienen mayor necesidad que uno, es poder socorrer, ayudar, y que al final del día lo que va a hacer todo esto es cambiar, transformarnos y hacernos hombres que no solamente que ayudan a su prójimo, no solamente que tienden la mano, no solamente que dan unas monedas, pero que realmente se preocupan por el necesitado, por el pobre. Por eso, mis amados, esto es algo muy importante en la vida de todos. Y esto tiene que ver con el sentido importante de poder hacer nuestra esta realidad de vida que el Eterno nos ha dado. Y en este caso, pues ciertamente, en este caso, tiene que ver con cómo manejamos los recursos y de esta manera cómo ayudamos a los demás. Es decir, nosotros debemos empezar a reflexionar en cómo o de qué manera nosotros estamos abocándonos a poder ayudar, a poder extender la mano a los necesitados. La persona sirve como conductor. En la Tanakh nos enseña por qué nunca faltará pobres en tu tierra. Por eso te ordeno. Con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas su corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Deuteronomio 15, 7 al 8. Esto nos habla precisamente de lo que el Eterno tenía en mente a poner al rico y al poner al pobre, y consecuentemente una de las situaciones es que el rico es el que habrá de mirar por el pobre y el pobre obrará en la vida del rico para que su vida sea transformada de una manera extraordinaria. Así es que, pues debe haber un equilibrio, porque uno da lo material y el otro produce en la vida del hombre que mira por el pobre mismo, va a producir la generosidad, la bondad, la misericordia y todas esas midot que traerán una bendición grande, muy grande sobre su vida. El Javerit Hadashah nos enseña: vended lo que poseéis y dalo a los pobres. Haceos bolsas que no se estropeen, un tesoro en el cielo que no se agote, donde ningún ladrón llega ni polilla destruye. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte,
pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14, 13 y 14. Esto nos habla precisamente del pensamiento judío que perma en la vida cotidiana de los judíos. Y una de las cosas que tiene que hacer el pueblo de Israel es precisamente no solamente mirar por lo suyo, sino también especialmente poder ser canales de bendición para los demás, especialmente para la gente menesterosa. Haces una comida para tu familia, procura extender tu mano al menesteroso. Haces un banquete de aniversario, procura invitar a gente que es necesitada o pobre. Esto es extraordinariamente grandioso y esto es lo que la Torá nos enseña y eso es lo que debemos vivir. Por lo tanto, nuestras vidas van y irán cambiando de una manera extraordinaria y eso es lo que al final del día el Eterno quiere que nosotros experimentemos en nuestra vida. Y si dieras todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Rab Shaul, escribiendo a los Corintios, les hace reflexionar sobre el pensamiento y la idea de que no basta con solamente extender la mano y darla a la gente que lo necesita, sino el fondo que debe de haber en la vida de las personas para poder ayudar a la gente, incluso al pobre especialmente, será que en el fondo tenga amor. ¿Qué es el amor? El amor es el buscar el bien de los demás. El amor es buscar el bien de los demás. Así es que si nosotros la intención del corazón debe tener esa sustancia importante de buscar el bien de los demás. Así es que cuando tú invitas, cuando tú llamas, cuando tú das, cuando tú extiendes tu mano, cuando tú das un taco, cuando regalas un taco, tú le estás mirando la necesidad del pobre y tienes la responsabilidad de compartir con él. Muchas veces se tiene la tendencia a dar a los más cercanos que son de la familia y esto está bien, no hay ningún problema con dar a la familia, pero tenemos que mirar en nuestro entorno porque la Torá nos enseña y nos dice que debemos mirar a los pobres que están cerca de nosotros, es decir, no solamente a nuestros familiares, no solamente a nuestros amigos, pero también a todos aquellos que tal vez el de la esquina, tal vez el que va pasando, el que ves cada día pasar con sus cubetas para ir a lavar los carros, tal vez aquella anciana que va y que con gran dolor a veces completa para sus tortillas. Esas son las condiciones y las circunstancias que el Eterno nos da para poder apoyar a los pobres. Y tenemos que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque normalmente la gente mira para sí misma y no para los demás. Y esta lección nos hace reflexionar muchísimo en dejar de mirarnos a nosotros mismos y de poder alzar nuestro rostro. Y dice, precisamente la Torá nos enseña que nosotros debemos mirar en nuestro entorno y reflexionar sobre las necesidades de nuestro prójimo, porque porque si hay un pobre entre cerca de nosotros, en nuestro entorno, familiar o no familiar, es nuestra responsabilidad apoyar, extender nuestra mano y ayudar en lo que sea posible. Bien, ellos acordaron que nosotros deberíamos ir a los gentiles, ellos a los de la circuncisión, dice Rab Shaul, y aquí va la nota, pero ellos pidieron que siguiéramos acordándonos de los pobres, Gálatas 2:10. Es decir, una de las cosas importantes en la vida del pueblo de Israel es acordarse de los pobres.
Y de los pobres, cuando hablamos de los pobres, no es solamente de nuestra familia, no es solamente de nuestra comunidad, es de aquel que pasa silencioso, aquella persona que pasa con dolor y que a veces le vemos el rostro y que tiene gran, pero gran dolor por la falta de algún bien, por la necesidad que conlleva su vida. Y esto es triste y esto es muy importante que nosotros la vayamos reflexionando. Hay mucha gente que tiene necesidad y hay mucha gente que necesita que nosotros le extendamos nuestra mano. Así es que, mis amados, esto es importante para cada uno de nosotros y debemos proveer en los recursos, en los medios, en el nivel de economía y de bien que el Eterno nos haya dado. Debemos no olvidarnos de los pobres, cercanos o lejanos, porque te voy a decir que se olvida de los pobres, no importa que está cercano, se olvida, y no importa que sea lejano, ni lo mira. Entonces, esta lección nos hace reflexionar. Bueno, nos sacó el internet. ¿Está con nosotros? ¿Sí, me escuchan? Sí, bueno, Sí, se escucha ya. ya se escucha. Una disculpa, Sí, se pero escucha. la conexión de internet, está causando esta falla con disculpas, pero no es algo ni del equipo, nada. Ya sabe cómo es el internet, últimamente anda muy, bueno. Entonces decíamos, mis amados, que esto debe dejarnos una reflexión, porque al final del día recuerden que el judaísmo es un tratamiento muy especial del alma, es un tratamiento que transforma, que cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de mirar, es decir, nos da una cosmovisión extraordinaria en nuestra vida. Y por esta misma razón, mis amados, nosotros tenemos que cambiar ese formato que tenemos de ser y de vivir en una forma egoísta. Lo hemos hecho, lo hemos vivido. Hoy, incluso muchas veces se decía y se escuchaba decir, yo por eso me he matado, yo por eso he trabajado, yo por eso, yo por eso, yo por eso, yo por eso te digo que el Eterno es el que te ha hecho tener si tienes, y porque es un decreto del cielo el que un pobre sea pobre y un rico sea rico. Entonces, no es una cuestión de otra, y sino que además de ello, el Eterno está tratando con uno y con el otro. Y en este caso, cuando tú miras a la persona necesitada y tú tienes mayor recurso que ella, tu responsabilidad es extender tu mano. La persona sirve como conductor, por lo que encontramos el concepto que la persona rica sirve como conductor. Rabbi Hanina Dosá dice, cada día sale una voz celestial del monte Joreb y dice, todo el mundo, todo el mundo se sostiene gracias a mi hijo Haniná, pero a mi hijo Haniná le basta con una medida de agarrobas de la víspera de Shabbat al siguiente víspera de Shabbat. Berajó 17b. Este Taná se mantenía tal vez con 1 kilo de leguminosas y estaba satisfecho con eso, ya que la nutrición verdadera de su semana y de su vida provenían de la Torá, y para él era lo único que necesitaba y deseaba. Estaba satisfecho con ello, permitiendo a todo el mundo disfrutar de los placeres que él mismo rehusaba, todo gracias a su estudio de Torá ininterrumpida. Dar caridad en forma de regalo o de préstamos, que es otra cosa muy importante. Dar caridad en forma de regalos o de préstamos es visto con mayor mérito que regresar un objeto perdido a su verdadero dueño. Tanto la persona rica como la persona pobre juegan un rol distintivo. La persona rica refina sus midot al vencer su egoísmo
y dar a otros. La persona pobre recibe expiación al sufrir la humillación de tener que recibir. Las almas de ambos se rectifican a nivel personal y el mundo entero se rectifica por causa de estas midot que desarrolla en su vida, al cumplirse con la voluntad del Todopoderoso, dado que Él empobrece y Él enriquece. Tejilín 145:16. Podemos aprender que no siempre el pobre pudiera ser pobre, pero también que el rico no siempre pudiera ser rico, ya que Hashem, quien es bendito, puede cambiar el estatus de un pueblo, de una comunidad o de una persona. En Shemot 22:25 dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros. El Orla Hayin explica que la palabra sí, si prestas, responde a una pregunta. Si Hashem nos ha dado más de lo que necesitamos, la Torah misma aclara para quién es, para la persona pobre que está contigo, ya que la única razón por la que tenemos dinero de más es para prestarle al pobre y en general para hacer gesed con los hijos de Hashem, especialmente, pero también con todos aquellos que lo necesiten. El Ribi nos habría de enseñar que quién es nuestro prójimo, aquel que necesita de ayuda. Entonces, nosotros debemos entender que el prójimo es todo aquel que miramos, que vemos, a veces con dolor en el rostro, caminar y pasar. Bendito sea Hashem, porque nosotros, como sea, el bendito trae sobre nuestras vidas cada día una porción extraordinaria y aún a los pobres no les falta y a los ricos siempre deben estar pensando en los pobres. Ya que Rab Shaul dice, y no os olvidéis de los pobres. Encontramos en Mishle, Proverbios 3:27, también este principio que dice, no retengáis el bien de sus dueños cuando tienes la capacidad en tus manos para hacerlo. Es interesante cómo Mishle habla acerca de esto. No retengas el bien de sus dueños, el bien de sus dueños. Esto tiene que ver precisamente con el hecho de saber y entender, y ese es un principio de las escrituras, que el que tiene, tiene y tiene mucho porque tiene la responsabilidad de darlo a sus dueños, y esos dueños son los pobres. Cuando tienes la capacidad en tus manos para hacerlo, lo debemos de hacer. No debemos pensar que cuando damos algunos pesos a una persona pobre, el bien, la bondad divina, que estamos llenando solamente la expectativa de Hashem. Eh, Sin embargo, eh, es decir, que está en nuestro poder hasta que podamos hacer la transferencia. Es decir, que Dios, quien es bendito, nos da los recursos y los medios en nuestras manos para que muchas veces, y sin saber de este principio hace años, yo a veces recibía algo de parte de alguna persona o de una circunstancia y yo decía, bueno, ¿y este dinero qué o por qué lo recibí? ¿Y saben cuál era la respuesta en todo esto? Y a mí me admiraba eso, que yo recibía algo y decía, incluso, fíjate, recibía algo y no llegaba yo y lo echaba a mi cartera, no, sino decía yo, este dinero ha de ser para algo y lo ponía yo aparte. Curiosamente, sucedía o suele suceder que pasados unos días a veces, el Eterno me descubre para qué o para quién va a ser o era ese recurso. Y entonces, inmediatamente cuando yo miraba la necesidad o la circunstancia de necesidad,
entonces yo recordaba que el Eterno me había dado un recurso. Y muchas veces ocurre que cuando uno recibe un recurso, no necesariamente es para uno, sino es para que nosotros seamos canales en los medios, los canales, para que otra persona pueda recibir esa bendición. Eso es algo tremendo, es algo tremendo. Y uno ve y uno mira la mano del Eterno en nuestras vidas. Es algo extraordinario, porque a veces nosotros queremos que en una voz del cielo nos hable, porque a veces nosotros queremos que el Eterno nos mande un malaj para que nos diga qué hacer, qué no hacer, pero muchas veces sin palabras el Eterno nos hace sabedores de las cosas que tenemos que hacer. Y cuando hay una persona que es entendida, obediente, sujeta al Eterno, va a saber cómo actuar y qué manera de utilizar los recursos podría hacer. Entonces, mis amados, esto es algo muy importante. No debemos pensar que cuando damos unos pesos, entonces es solamente con eso que llenamos la expectativa, sino debemos entender que si recibimos es para que nosotros nos volvamos canales de bendición para los demás. El pasuk dice, no tengas el bien, no retengas el bien de sus dueños y no retengas el dinero de sus dueños. Es interesante porque el Perec aquí en Proverbios dice, no retengas el bien de sus dueños y no dice, no retengas el dinero de sus dueños. ¿Por qué dice que no retengas el bien? La razón de esto es que la obligación de dar no se limita al dinero. Cualquier talento, habilidad o bien que Hashem nos otorgó están incluidos para repartirlos y beneficiar al necesitado de ellos. Así, a lo mejor tú puedes ayudar a una persona a reparar algo. Así, a lo mejor tú tienes de más un cubrecama o un zarape. Así, a lo mejor tú tienes extra un taco ahí en tu casa. Bueno, pues entonces esos son los recursos que el Eterno quiere que nosotros los hagamos funcionar en aras de suplir las necesidades del pobre. Y eso me hace pensar precisamente en lo que hacemos cada mes. Una vez al mes hacemos el famoso lunch para los pobres. Y estamos entendidos y comprendemos que nosotros no suplimos la necesidad del pobre, no podemos suplir las necesidades del pobre, pero ni tampoco podemos erradicar la pobreza. Eso es definitiva. Como lo dijo el maestro, como lo dice la Torá, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Por qué? Porque son motivaciones, ocasiones y circunstancias que el Eterno pone delante de nosotros para que nos sigan cambiando y transformando y produciendo en nuestras vidas cambios sustanciales que produzcan esa luz y que consecuentemente cambien el mundo. Eso es lo que nuestra responsabilidad. El hombre es rico, pero no por la riqueza. El hombre debe de ser rico por sus acciones. El hombre debe ser rico por sus midot. Es decir, el hombre debe buscar mirar más allá de lo material y mirar también por las necesidades de aquellas almas que tienen tanta necesidad en su vida. Por ello, nosotros, si nos recomiendan nuestros pushkin, que no es solamente la cuestión económica, pero también las necesidades, cualquiera que sea, el cuidar a un enfermo, el apoyar a alguien en una circunstancia de necesidad. Incluso en esta parasha que acabamos de pasar, nos habla precisamente de cuando un enemigo, un adversario, se le cae su animal con la leña, con la carga, se tiene la responsabilidad de ayudar a sacar al animal del hoyo y proporcionarle la ayuda que necesita. Eso es precisamente lo que tiene que ver con la ayuda y de los pobres.
porque un pobre también es considerado aquel que necesita algo o alguien que le ayude y que no necesariamente a veces es económico, pero también es a veces emocional, a veces es social, a veces es espiritual, a veces es emocional, a veces también y lo es económico. Por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos la responsabilidad como pueblo de Hashem de buscar, incluir el dar a los pobres o a los necesitados de lo que tenemos y necesitamos para vivir y que consecuentemente miramos la necesidad de todos aquellos que tienen esta situación en nuestra vida, porque al final del día los necesitados producen en nuestra vida lo que no podemos producir en nosotros, la nobleza, la misericordia, la bondad. Eso es lo que produce en nuestra vida y eso no lo podemos pagar por nada. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que buscar, tenemos que hacernos sensibles y ese es el mensaje de hoy. Tenemos que ser sensibles a la necesidad de los demás. Tenemos que ser sensibles a la necesidad de los pobres. Necesitamos aprender a ser generosos y a cambiar nuestra manera egoísta de vivir y extender nuestra mano. Vuélvete generoso, comparte con el agüero un taco, comparte con el gasero un vaso de agua, comparte con la gente el recurso. A lo mejor aquella persona que lo ves que está hasta contando sus pesitos y que muchas veces nosotros somos testigos de gente que está contando hasta el último peso para completar, o a gente que allí en el súper, cuando tú fuiste a traer algo, de repente resulta que no le alcanza para llevar lo que te necesitaba y entonces tú sacas tu carterota y dices, bueno, está bien, no hay problema, yo lo pago. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esa generosidad, porque el que presta a los pobres, a Hashem le presta. Y entonces, por lo tanto, no nos debe nadie, somos deudores a Hashem. Que el Eterno, quien es bendito, nos ayude a reflexionar en este tema tan hermoso de ayuda a los pobres. Y esa es la riqueza de que debe producir en nosotros, es la riqueza que debe traer a nuestras vidas y es lo que tenemos que buscar, vivir y entender y honrar a Hashem, quien es bendito, a través de todas aquellas cosas que están cambiando en nuestra vida. Bueno, mis amados, hasta aquí esta enseñanza que yo creo que es una enseñanza que mueve el alma y que el Eterno tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Amén. Vamos a hacer una tefilá. Abino Sheba Shamayim, agradecemos, Padre, por las enseñanzas que tú nos das de la Torá. Agradecemos por las bendiciones que tú nos provees día a día, pero también por la sensibilidad que pones en nuestro corazón para poder entender y comprender, Padre, todos aquellos hermosos mandamientos que tú has puesto para cada uno de nosotros y profundizarlos de tal manera que sacamos el fruto anhelado, el fruto poderoso de tu Torah para transformar, para cambiar nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir. Gracias, Padre, por los pobres y pedimos que tú sigas supliendo para cada necesidad, para cada circunstancia y que nos haga sensibles a todos ellos. En el Shen de Yeshua Mashiach, que tú obres por esta palabra. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, pues que la paz del Eterno esté con ustedes.